Pues ayer se dio a conocer que ya se dictaminó en la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales, la iniciativa de ley que envió el Poder Ejecutivo, el gobernador Alfonso Durazo, hace unas semanas, para, dijo, homologar las elecciones federales de presidencia de la República con las del gobernador del estado. Esto, pues, implicaría que el próximo gobernador o gobernadora solamente tendría un periodo de 3 años, del 2027 al 2030, en el gobierno, para que, pues, la verdad yo no he entendido muy bien cuál es el ahorro, cuál es la ventaja de esta extraña iniciativa, pero por eso le pedimos a el diputado Ernesto de Lucas Hopkins que nos ayude a entender y sobre todo que nos ayude a entender cuál es la postura que está asumiendo Movimiento Ciudadano, porque entendemos que hay posibilidades incluso que nos vayamos a tribunales con este tema. Ernesto de Lucas, buenos días, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio, muchísimas gracias como siempre por el espacio. Pues simple y sencillamente decirte que nosotros tampoco entendemos cuál es el fondo de esta reforma, menos por una situación en la que estamos atravesando hoy, donde existen muchísimas más prioridades en el Estado que requieren una mayor atención, al menos para pasarse fast track, como se intenta ya casi consolidar esta reforma que mandó el gobernador. Prácticamente es reformar 3 artículos de la Constitución, si mal no recuerdo es el 22 en su segundo párrafo, el 46 y el 69. Y ni más ni menos que lo que pretende, como bien lo sintetizas, es que el próximo periodo de gobernador en Sonora se acorte, con el pretexto de que se tiene que conjuntar con la elección presidencial del año 2030, es decir, es una reforma que en lo práctico, que en lo básico, que en la realidad estaría surgiendo efectos en una primera etapa hasta dentro de 5 años, y que ya en la formalidad de los 6 años hasta el 2030. En primer lugar, nosotros creemos que hay muchísimos asuntos que se tienen que atender con esta prioridad y con este fast track. Se intentaron hacer foros del famoso Parlamento Abierto, Jorge Auditorio. Fue uno en Nogales, otro más aquí, donde invitaron a 6, 7 personas, que por cierto no tenían ni siquiera la iniciativa, los convocaron con menos de 24 horas. Hoy, ya una vez incluso dictaminada ayer en la comisión con la mayoría oficialista, imagínate nomás, tienen otro foro del Parlamento Abierto, pues ya no sé para qué, en Cajeme. Y en ese sentido, nosotros creemos que, por un lado, la justificación que dan en su exposición de motivos, como bien lo comentabas, por una parte dice que se van a ahorrar recursos. La realidad es que mi pregunta que les hacía yo ayer ahí en la comisión era, bueno, ¿y qué no va a haber elecciones cada 3 años de alcaldes, de diputados federales o de diputados locales? ¿O cómo? Porque pues esas elecciones, sí o sí, con esta reforma o sin esta reforma, van a seguir existiendo. El otro argumento que daban era en el sentido de que esto iba a fomentar la participación ciudadana, porque según ellos el histórico, que por cierto no es así, te dice que cuando hay elecciones presidenciales sale más el sonorense a votar. Entonces, en ese sentido, y suponiendo que ese argumento fuese una realidad, cosa que insisto no es, pues también les preguntaba, entonces quiere decir que cuando sea alcaldes, que por cierto es la primera autoridad a la que acude el ciudadano, cuando sean diputados locales o cuando sean diputados federales, ahí no importa que no salga a votar la gente. O explíquenme cuál es la situación para intentarlo justificar de esa forma con el argumento de la participación ciudadana. Y la otra era que para que el gobernador no llevara una mala relación con el presidente de la República y pudieran empezar cada uno sus periodos de 6 años de forma coordinada, porque según ellos en la historia del Estado, los gobernadores a los que les toca iniciar un periodo como gobernador y culminarlo con un nuevo presidente, no habían tenido buena suerte. Yo ahí lo que les preguntaba es, pues al menos en el corto plazo, con el último ejemplo que tenemos, pues no vi que le fuera muy mal a quien ocupó por última ocasión la titularidad del Poder Ejecutivo. Y básicamente esos son los 3 argumentos, Jorge, sobre los que esgrimen esta necesidad imperiosa, esta urgencia de tener que
velar por esta situación netamente con tintes electorales, Jorge, partidistas, no le vemos absolutamente otra, y aquí lo preocupante pues es ver que esto viene ni más ni menos que de quien hoy ostenta un cargo de primer nivel en el partido oficial en el gobierno, que es el partido Morena, en este caso concreto el gobernador del estado. Fíjate que incluso ese argumento, que parece ser el único argumento sólido, que es el de que la relación que pueda tener un gobernador con un presidente de la República, pues incluso también operaría en contra, porque también, claro, es que es lo que te iba a decir, pero imagínate qué subjetividad sin tener algo concreto, algo duro, algo tangible, decir, es que para que se la lleven bien, pues igual se la pueden llevar mal, a fin de cuentas es una condición humana que nada tiene que ver con una justificación jurídica, menos matemática, de ningún tipo. Imagínate que ganara Marcelo Ebrard la próxima presidencia. Sabes que fue la misma pregunta que les hacía, porque sí, pues es que... Pero bueno, son situaciones políticas otra vez de condición humana. Hoy por hoy, Jorge, solamente 10 estados de 32 tienen elecciones concurrentes. La reforma electoral del año 2014 obligó a los estados no necesariamente a hacerla concurrente con la presidencial, sino concurrente entre todas las elecciones de 3 años, porque había estados que cuando se celebraban elecciones federales tenían intermedias en los estados y luego tenían municipales, es decir, que fuesen 2 periodos de elecciones cada 3 años. 10 nomás están en este supuesto, 16 están como está hoy Sonora, y solamente 9 continúan sin aplicar al 100% esta reforma electoral del 2014 y siguen teniendo elecciones a gobernador que no son concurrentes con ninguna local ni con ninguna federal. Oye, Pato, ¿no aplica aquí? Estoy obviamente especulando, después lo vamos a platicar aquí con nuestro experto Pedro Pablo Chirinos, pero el tema de la paridad en el sentido de que, por ejemplo, muchos partidos políticos tienen en sus estatutos que si en una elección el candidato fue hombre, en la siguiente tiene que ser la alternancia. Y sí, mira, no me gustaría decirte alguna mentira, Jorge, pero casi estoy seguro que estatutariamente, si es que no modifican sus estatutos, uno de ellos es Morena. Sí. Entonces, en gran parte esto se puede prestar precisamente a eso, a que la siguiente elección para el cargo de gobernador forzosamente tengas que aplicar el principio de paridad y que por ende pues tenga que ser mujer la candidata. Sí, entonces estaría pues acotando nada más a 3 años violando los derechos, en este caso de, si estatutariamente, que yo también casi estoy seguro que así es, pues tuviera que ser candidato mujer. Pero fíjate, Jorge, que al margen de eso, con alternancia o sin alternancia, eso era justamente lo que ayer cuestionaban la coordinadora en el Congreso, Roselena Trujillo Pinti, con respecto a, y si es mujer, ¿por qué le vas a estar acotando? Lo disponga o no lo disponga el estatuto que sea nomás por 3 años, al margen de lo que marque la vida interna en sus reglamentos, en sus estatutos, cualquier partido político. Ya por sí estás disminuyendo esta posibilidad en caso de que sea mujer, ¿no? Y va en contra de todas estas tesis de acciones afirmativas, etcétera, que hoy por hoy pues tienden a regular cualquier proceso electoral. Oye, y ya acá entre nos, y que nadie nos escuche, y si nos escuchan, no digan que lo dijeron aquí, pero pues básicamente, digo, el objetivo es que creen que el efecto Morena va a durar para siempre, entonces que por el solo hecho de postularte por Morena en el 2030 vas a asegurar que vas a tener otros 6 años de gobiernos de Morena, ¿no? Sin duda, Jorge, y es que son los ejemplos que han tenido en los últimos 2 procesos pasados inmediatos. Pues el solo hecho de salir postulado por ese partido, en virtud de que era pues una marca emergente con una figura central fuerte, como es el caso de el presidente de la República, pues en automático les garantizaba incluso pues ni siquiera hacer campaña ni cualquier otra situación. La sola cobija, la sola sombrilla de las siglas Morena, eso les estaba permitiendo. Obviamente pues tampoco habían asumido el costo que implica el tener un gobierno y el asumir las consecuencias respectivas. Entonces yo también estoy totalmente de acuerdo contigo en que esa es una
realidad que piensan y que vaticinan volverá a suceder y se seguirá repitiendo de aquí a cuando menos en 2030, y que eso los pone en ventajas competitivas para poder centralizar el poder político con el poder gubernamental, y en ese sentido, pues quien sea se pueda seguir colgando de esta ventaja que al menos hasta el 2021 seguía teniendo este partido en el gobierno. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, estimado diputado Ernesto Pato de Lucas. Pues vamos a ver si no termina en tribunales esta reforma, que bueno, pues tienen toda la fuerza política en este momento para sacarla adelante sin ningún problema. Vamos a ver si no termina en tribunales, pero por lo pronto, pues ahí está la posición de Movimiento Ciudadano. Y a lo mejor nos convencen, Pato, a lo mejor con una buena argumentación convencen a todo el mundo de que es lo correcto, pero pues yo no he visto esa argumentación todavía. Es que bajo esas tres justificaciones en exposición de motivos de esta reforma, pues simple y sencillamente, Jorge, estamos igual, no convencen absolutamente a nadie, y insistimos, ojalá con esta prontitud se pudiesen estar enviando reformas que salieran de fast track para hacer algo inminente en seguridad pública, para hacer algo en la carestía que está afectando a todos los hogares sonorenses, en fin, por decirte nomás dos ejemplos, el económico y el de seguridad pública. Así es, correcto. Que esos sí son prioritarios y de urgente y obvia resolución, como legislativamente se le llama. Pues muchas gracias, Pato. Estamos al contrario, Jorge, muchas gracias a ustedes. Buenos días.